Cadence. No es solo una bici, es el caballo de Troya de esta marca española frente a los precios excesivos de las marcas generalistas. Vamos a ver si merece la pena. ¿Os imagináis una bici con tija y manillar integrado todo de carbono entre 1.000 y 2.000 euros más barata que sus principales competidoras? Yo soy Jesús Franco, esto es Send It Bike en su primera temporada y hoy os presento la N1 en su versión Rival Access. Fernando y Jorge tienen una historia muy loca. En 2023 hicieron realidad lo que tantos hemos soñado, hacer nuestra propia marca de bicis. Cada uno tenía su trabajo como cualquier ciclista aficionado, pero algo cambió. ¿Recuerdas cuando llegó el COVID? Veíamos constantemente cómo las bicis cada vez eran más y más caras. Y ahora sí, nos planteábamos, ¿en serio? Si realmente nos pedían las marcas demasiado dinero por lo mismo. ¿Estaba justificado el precio? La solución para Jorge y Fernando era clara. Había que democratizar el ciclismo y volver al sentido común. Tenían que hacer una bici, pero no una bici cualquiera. Debía ser para un ciclista aficionado, pero también para uno experimentado. Bicis básicas ya había y no tenía sentido entrar ahí. Debía ser de carbono y con marcas de componentes fiables como Shimano y SRAM. Y aquí nace Cadence, como concepto de cadencia en inglés y por lo tanto del esfuerzo constante. Este fue su MVP, la primera bici de carretera, la N1. Desde la principal fábrica de bicis en Taiwán, eligen el molde, es decir, si no eres un gigante de la industria y no tienes laboratorios e ingenieros que desarrollen tus propios modelos, debes escoger los que ha diseñado el fabricante. Y ojo, que no son tontos, fabrican la mayoría de bicis del mundo, saben lo que hacen. La N1 que tenemos hoy es la segunda generación, pero hemos visto en almacén la tercera, que ya está a la venta. Han mejorado en tres aspectos: la calidad de los gráficos, no estando tan resaltados y mejor alineados. También, para dolor de algunos y gusto de otros, el color ha cambiado de este blanco mate, que era fácil de ensuciar y difícil de quitar las manchas, a un nuevo blanco perlado en acabado brillo, que a mí, como ya sabéis, las bicis blancas me encantan, y este acabado nuevo también. Y por último, el cierre del sillín. En tallas grandes vieron cómo la cuña no sujetaba bien y la rediseñaron. Y sin duda, ya no hay fallos en tolerancias. Problema resuelto. La N1 es una bici de gran fondo o rendimiento, es decir, una bici para todo y para todos. Las líneas son claras, nada de accesorios o diseño ornamental, ni extremadamente aero. La N1 busca la sencillez, comodidad y rendimiento. Como aspectos estéticos tenemos el manillar totalmente integrado en fibra de carbono para todos los modelos, desde el más básico hasta el más pro. Tenemos la guía de cables totalmente integrada por debajo del manillar para el único modelo con cambios mecánicos, que sería el 105, y todo el resto son electrónicos e inalámbricos, siendo Shimano desde el 105 Di2 hasta el Durace Di2 y desde el Rival, que es el que tenemos montado en esta bici de test, hasta el Red AXS. Luego tenemos un ancho de manillar de 40 milímetros y un soporte GPS totalmente recomendable que se puede configurar en la compra de la bicicleta, y tienes el soporte para Garmin, Wahoo, para los GPS más comunes, y aquí por debajo, pues si quieres poner alguna luz como extra o alguna cámara deportiva, pues una GoPro, Insta360, alguna cosilla de estas. Luego tenemos la horquilla, por supuesto completamente de carbono como en todos los modelos. Tenemos un anclaje de disco a flat mount. Un detalle súper curioso es cómo han rematado el eje de la rueda delantera.
Por aquel lado se saca el eje pasante y por este lado tiene una tapita que va apretada súper poquito y es simplemente un embellecedor para que el remate de la horquilla quede un poquito más aéreo y sobre todo también más estético. Hablando sobre el cuadro, vamos a empezar hablando por la parte delantera y su integración con el manillar, el cockpit. Es súper aéreo y la verdad es que para ser una gran fondo, que ahora hablaremos, está súper bien conseguido. Estéticamente, bastante bien resuelto, quizá una caderita un poquito más marcada y no tan enrasada en la parte de la pipa de la dirección con el cuadro. Luego, en líneas generales, tenemos una bici de endurance, es decir, de gran fondo. Es una bicicleta con una estética un poquito más relajada, no es tan agresiva, aunque luego las sensaciones en ella te invitan un poquito más a darle caña. Vemos una parte superior totalmente plana, que encima de la bicicleta queda una estética muy moderna y la verdad que bastante bien conseguida, muy bien integrada con la tapa de la dirección, queda perfectamente enrasada y la verdad que me parece súper bien conseguido. Luego tenemos unos portabidones que también son opcionales juntos con el soporte del GPS del manillar. Por fin, súper bien conseguido. Tenemos el pedalier, es un BSA, es decir, es un pedalier que va roscado, no es un press fit, no va a dar dolores de cabeza. Sabéis que el carbono y las tolerancias con los press fit son horrorosos y es una fuente de problemas. Cuando comparamos esta bici con el resto de modelos que hablamos, hay algunos que no son BSA, entonces sí que quizá podemos rascar un poquito más en peso ahí, pero es que este sobrecoste en la fabricación merece muchísimo la pena. Os quitáis de historias y de ruidos raros. Si venimos por aquí tenemos el cierre del sillín, que como decíamos está totalmente mecanizado, súper bien conseguido. O sea, para mí muy top, porque hemos visto muchas integraciones en otras marcas que también son una fuente de problemas, porque vienen muchísimos crujidos, acaba colando agua, polvo y acaba por sonar cuando vamos pedaleando y cambiando pesos encima del sillín. Así que me parece perfecto, súper bien rematado. La tija tiene aquí una textura un poquito rugosa para facilitar la unión con la cuña, con el cierre del sillín, así que por esta parte perfecto. Y aquí tendríamos los tirantes. En este caso tienen unos codos súper bien marcados, la verdad que bastante aero, es una estética bastante curiosa. Y es verdad que encontramos unos tirantes bastante gruesos. Y a mí, aquí es donde me chirría un poquito, quizá con el concepto de endurance. Al haber tanto material y una estructura tan sólida, no la hace tan cómoda, pero sí mucho más reactiva. Tengo sentimientos encontrados con esta decisión. Y luego tenemos unas vainas que, bueno, no brillan por su estética aero, pero cumplen su función. La verdad que poquito más que decir aquí. La pinza de freno trasera igual, está montada a flat mode y tenemos un cierre de sillín normal, pero también con la peculiaridad de tener el remate del eje por el lado contrario con la tapita, como nos ocurría en la horquilla. Aquí, punto positivo. La patilla de cambio no es universal, tiene que ser de Cadence y por eso decía que para ciclistas que van a viajar, llevaos una de repuesto porque no la vais a conseguir fácilmente, tenéis que pasar por ellos, es verdad que son súper simpáticos y seguramente no haya ningún problema si la intentáis conseguir, las tienen en stock, o sea, no pasa nada, tienen dos modelos, no hay fallo, pero no vas a poder ir a cualquier tienda y encontrarla sin dificultad. Entonces, muy recomendable llevar siempre una de repuesto, si viajáis, y si no también. Dentro de Cadence encontramos varias longitudes de biela y es que es totalmente personalizable. Cuando vais a comprar vuestra bicicleta, elegís la configuración con los diferentes accesorios y dentro de eso tenemos las bielas. Ya las han incorporado las de 165 porque el mercado quizá va a una longitud de biela un pelín menor para favorecer esa cadencia y las tienen disponibles hasta 175, o sea, tenéis un rango enorme. Si tenéis un estudio biomecánico hecho, se lo enviáis y con eso os van a conseguir ajustar la bici perfecta. En ruedas, salvo el primer montaje de acceso de gama, que tiene un pelín de perfil, el resto de la gama todas cuentan con bastante perfil. Dentro de ser una bici endurance, se van un poquito más por la estética y un poquito más por el rendimiento, hacerlas un poquito más rodadora y no tan escaladora. En este caso montamos unas Mavic Cosmic de 45 milímetros de perfil. Las tienes también en Mavic Axiom
y tienes también algunos montajes con DT Swiss, siempre marcas fiables. Los pasos de rueda admiten máximo 30 milímetros de ancho de neumático. También es personalizable el desarrollo del cambio, ya sea con Shimano o SRAM. Tenéis varias opciones en platos, que suelen ser pues, un desarrollo un poquito mayor si llaneáis más, o un poquito menor si hacéis más puertos o estáis un poquito menos fuertes, y también en el cassette. También puedes jugar con ello y lo configuras cuando vais a comprar la bici. La bici ronda los 8 kilos, es una auténtica pasada, pero tiene una explicación. Tiene un carbono de bastante gama alta, que es un UD Toray T1000, bastante superior a los más comunes, que son los T700 o T800. Es decir, es un carbono con las fibras longitudinales muy finitas, muy largas, con mucha densidad y pesa muy poco. Si se refuerza en las partes que hace falta un poquito más de rigidez, como en el cockpit o zona de pedalier, es un carbono muy top. Una vez te subes a ella, me pasa como con todas las endurance actuales. El concepto original, si nos ceñimos al contexto de bici de gran fondo, es una bici cómoda, con una postura relajada, ágil, pero también noble en sus reacciones. Vamos, una bici para pedalear muchísimos kilómetros sin cansarte demasiado. Esta bici tiene un toque más spicy, vamos, un toque más picantón. Pero es que, ¿qué bici hay en el mercado ahora mismo que sea estrictamente de gran fondo? Al final, el mercado manda, y nos guste o no, a todos se nos van los ojos a las bicis aero. Son muy bonitas y el tiempo ha dado la razón. Cuanto más aero es una bici, más ventas tiene. La estética se ha ido incorporando y afinando cada vez más a todas las bicis, no solo en carretera. Y las endurance no iban a ser menos. Cuando nos alejamos de una estructura del cuadro que no es cilíndrica y pasamos a ovalada para buscar la estética aero, inevitablemente ganas rigidez en la estructura. Es decir, que sea capaz el cuadro de absorber los impactos de la carretera, sea más incómoda, pero haces más eficiente el pedaleo y, por supuesto, ganas peso al aumentar la sección y necesitar más material. Al final, por querer tener una estética aero, las marcas nos han dado lo que les pedíamos, una bici más bonita a cambio de sacrificar lo que realmente necesitamos. Esto hace que la N1, como el resto de sus competidoras, no sea estrictamente una bici de gran fondo. Yo las pondría entre gran fondo o rendimiento. Es una bici que todo lo hace bien si lo entendemos así. La bici pedaleando es un cohete. Al tener este carbono Toray T1000 hace que el pedaleo sea muy eficiente. Las ruedas con estos perfiles ayudan mucho llaneando y bajando. No hay quien las pare. Una vez las arrancas, tragan kilómetros como si nada. Para mí, rozan el máximo de perfil recomendable para una bici de este tipo. Como os comentaba antes, quedan muy bonitas. Son muy eficientes en llanos, pero muy rígidas. Si vives en una zona con buen asfalto, sin mucho puerto, o los puertos no son tu fuerte, como en mi caso, las ruedas de perfil son perfectas. Ahora bien, si vives en mitad de la montaña, eres escalador nato o ruedas por carreteras mal asfaltadas, aléjate de las ruedas con perfil. En curvas y bajando es una bici muy agradecida. Es bastante ágil, pero no va buscando sacarte de la carretera o meterse al interior de la cuneta. Es decir, es una bici que si estás empezando o no eres muy hábil bajando, no te va a dar ningún susto y te vas a adaptar a ella desde el primer momento. En largas distancias, entendamos entre 100 y 200 kilómetros, es una bici que si estás habituado a las bicis de carretera, no te va a costar alcanzarlos y no te van a pasar factura. Como os comentaba, tiene una postura neutra y salvo que acabes de empezar, no te fatigará más de la cuenta la rigidez en los tirantes traseros o el extra de rigidez en las ruedas. El manillar es muy cómodo. Cadence ha nacido como quien dice antes de ayer. Tienen una historia increíble y miles de detalles en el proceso de creación de una bici que muchas veces damos por sentado. El esfuerzo es titánico y los recursos limitados. Hacer esta N1 su primera bici y que tenga tanta acogida en el mercado no es casualidad. La N1 tiene un precio de salida de 2.200 euros con un 105 de 12 velocidades y Axiom de aluminio, pero su top ventas sin duda es la 105 Di2 de 12 velocidades con unas Cosmic de carbono por solo 2.990 euros. Es imposible no quererla. La N1 es una bici de sentido común,
fuera de los postureos y de querer sorprender al vecino o compañero de grupeta, llevando una bici que jamás le sacarás el rendimiento para el que fue creada. Pero bueno, ¿quién soy yo? Si tienes el dinero, gástatelo en lo que te dé la gana. Lo único es que creo que no es necesario si no vas a competir. Esta bici la veo totalmente para lo que fue creada. El ciclista que se está iniciando no necesita una bici de carbono, necesita rodar y coger el gusto por este deporte. El ciclista que mira constantemente los datos, busca el COM en cada salida, compite o viaja, esta bici no es para él. Nos guste o no, al no tener un desarrollo del modelo in-house y trabajar bajo un molde abierto, no les permite hacer un estudio de fuerzas o aerodinámico. Tienen cierto margen de mejora en la fabricación, pero no pueden rediseñar por completo. Echo en falta, pero no pueden desarrollar unos tirantes más flexibles y por lo tanto hacerla más cómoda. Son los únicos aspectos que yo mejoraría junto con los gráficos. Aunque la tercera generación está más conseguida y sin duda tiene una percepción de calidad mucho mejor que la segunda, no dejan de ser gráficos pegados y lacados por encima. No es un trabajo de pintura por capas. Pero también os digo, esto es rizar demasiado el rizo. Estas mejoras marginales de flexión, torsión y esta pequeña percepción de calidad en la pintura, ¿merecen la pena por 1.000 o 2.000 euros menos? Yo creo que sí. Sin duda es una bici que me compraría. Aún así, Fernando y Jorge no se conforman. Dan un servicio excepcional, siendo un e-commerce principalmente. Tienen solo sede en Madrid para los pocos afortunados que puedan ir a conocerlos. Si vas, te miden altura y longitud de entrepierna. No es solo vender bicis. El objetivo es que tengas una bici adaptada a ti y esto no lo hace ninguna marca. Te personalizan la bici a tu medida, jugando con talla y longitud de biela principalmente. Si la compras online, el seguimiento es personalizado desde el primer momento, ayudándote a tomarte las medidas. La bici ha de quedarte como un guante. Comparando la 105 Di2 como top ventas, tenemos como alternativas más racing la Tarmac SL8 Comp, sin ruedas de carbono, ni manillar integrado ni de carbono, por 4.200 euros, que son 1.200 euros más. La Orca M35i, que siendo sin pedalier BSA y añadiendo el manillar integrado de carbono, sale en 4.000 euros, que son 1.000 euros más. Como alternativas directas son la Giant DeFi Advance 0, que sin tener el manillar ni integrado ni de carbono, sale por 4.000 euros, que son 1.000 euros más. Y la más parecida, la Canyon Endurance CFSLX7, que siendo sin pedalier BSA, sale por 4.000 euros, 1.000 euros más que la N1 de hoy. Ahora saltan las dudas, y es que no es para menos, lo que tanto sentimos desde hace años. Así fue la decisión de Jorge y Fernando de parar ya con esta locura de subida de precios. ¿Estaba justificado o estábamos pagando más por lo mismo? Una empresa está hecha para ganar dinero. ¿Qué razón tendría si no de existir? Cadence lleva solo 2 años, la estructura física es mínima. El mercado está cada vez más competido y las marcas tradicionales se ven obligadas cada vez más a reducir costes fijos e irse al mundo online. Los años de pandemia los viví trabajando en Mammut, una tienda muy conocida en España, y al poco en Leonardi, una marca italiana de componentes. En estos dos lados viví la subida salvaje de precios de los proveedores y cómo el mercado estaba cada vez más saturado. Se había vendido lo imposible. Creo que el mundo se volvió loco y vivimos muy de golpe los efectos de la inflación. Éramos y somos más pobres. Cadence lo veo como algo necesario, una reacción al mercado y con una gran presencia online obligada ya a todas las marcas. Su poder es la estructura mínima y al haber entrado al mercado con el concepto de e-commerce que, nos guste o no, será así para siempre. Para mí es una gran bici, me ha sorprendido cada vez más según iban pasando los kilómetros encima de ella. Está claro que no se puede pegar con los grandes, pero tampoco es su objetivo y me parece que es un producto que representa a la perfección lo que Fernando y Jorge buscaban al crear su marca y su primer modelo. Una bici de sentido común
para ciclistas con sentido común. Si esto de las pruebas de bicis os ha parecido interesante, os agradecería enormemente darle like a este vídeo y suscribiros al canal. Es algo que no cuesta nada, es gratis, pero a mí me ayuda muchísimo para poder presentarme a las marcas y tener el peso suficiente para poder probar su producto. Nos vemos en el próximo vídeo.